Vamos a presentar a nuestro hermano antropólogo con el tema Luciérnagas brillantes en el santuario del Huaytapallana. Nuestro hermano doctor Juan Carlos Cóndor de Huancayo, para lo cual les pido un caluroso voto de aplausos. Bienvenido. Muy buenas tardes, dilectos amigos, concurrencia en general. Para mí es un honor compartir un testimonio más que una exposición tal vez teórica, compartir un testimonio en el transcurrir de la vida existencial de nosotros, los hermanos aquí presentes. En mi calidad de docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Antropología, hace 20 años que vamos compartiendo experiencias con algunos maestros, que uno de ellos, Macario Caracuzma, creo que programó su ida al otro nivel de vida, porque de acuerdo a los cánones de la cosmovisión andina no hay muerte en el mundo andino. El concepto de muerte no trae España, ustedes saben, fue catastrófico el encuentro, entre comillas, de dos culturas. Para mí fue un magnicidio y un fratricidio, más que un encuentro de culturas. Y eso lo he hecho en España, lo he hecho en Estados Unidos, en Puerto Rico y últimamente en Sao Paulo, Brasil. En tal sentido, creo que para dar mi testimonio como persona, como ciudadano, como padre de familia y como docente de la Universidad Nacional del Centro de Perú, para mí a veces es un riesgo. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces los que trotamos en el campo, porque en mi caso y en el caso de algunos colegas, nosotros estilamos salir 4 semanas, los últimos fines del semestre, el último mes del semestre, al campo, conjuntamente con nuestros estudiantes. Nadie va a la universidad, todos tenemos que firmar la asistencia en el campo, de acuerdo a los ejes temáticos que nosotros proponemos, conjuntamente con nuestros estudiantes. Y creo que nuestra mejor carta de presentación a nivel mundial es el trabajo de campo. De ahí que tenemos estudiantes de varios países en vuestra facultad, la facultad de ustedes, porque la Universidad del Centro ha sido creada y fundada por campesinos, por los mal llamados pueblos indígenas, que de indígenas no tenemos nada, nosotros somos andinos. En tal sentido, como andinos, somos pluriculturales, plurilingüísticos, multiétnicos, plurisimbólicos, y también somos incluyentes más que excluyentes. Yo creo que hablar de los testimonios me lleva a 2 cosas. Primero, estos testimonios los he compartido con mi maestro Macario Caracuzma. Él vivía en la parte alta de Suclla, en la parte alta de Púcara, de aquí del Valle del Mantaro, en un 3er piso ecológico o nicho ecológico, del que nos habla John Murra, un rumano antropólogo que delimitó el control vertical y manejo de los pisos ecológicos hace muchos años. Y de acuerdo a la salida de trabajo de campo, nosotros hemos podido sentir, vivenciar, no tanto teorizar, conjuntamente con algunos colegas de otras disciplinas, llámese agrónomos, forestales, ingenieros zootecnistas, ingenieros químicos, para que nos den una explicación acerca de las ocurrencias en cada piso altitudinal. El archivo es el mismo título, Luciérnagas brillantes, sí, en Word, ahí está, Luciérnagas brillantes en el espacio, dice, ya está. Bien, cortando un poco mi elocución, debo advertir que no soy doctor.
He hecho la maestría en antropología en la Pontificia Universidad Católica de Lima. En tal sentido, los alumnos, yo no me autotitulo, los estudiantes y los comuneros, bueno, para ellos soy amigo, más que el título que me puedan anteponer. Bien, dice, ¿por qué le pongo el título Luciérnagas brillantes en el espacio del santuario del Huaytapallana? A esto le añado un lema muy interesante. Qué triste época nuestra en que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Nosotros somos una sociedad y convivimos dentro de una sociedad llena de prejuicios. Y estos prejuicios es un poco difícil despegar a partir de nuestro hogar, a partir de nuestros hijos, a partir de nuestra compañera, esposa o señora, es difícil. De ahí que a veces es un riesgo hablar de estos temas tan profundos en el nivel espiritual. No voy a un poco afirmar en el nivel de la razón, porque nosotros como seres talentosos e inteligentes, no sé, tenemos más de 80 millones de células cerebrales, y si no es más, ustedes como científicos, que los que me acompañan deben saber más que el quien habla. Sin embargo, los prejuicios son una atadura. Estamos sumidos y sujetos a la idea de ser esclavos de estas ataduras llamadas prejuicios. Acabo de estar compartiendo una mesa con los verdaderos guardianes de nuestra biodiversidad biológica. Me refiero en este caso al producto cultural que es la papa nativa. Y me he dado cuenta que como docente en estos 30 años que voy trotando en la Universidad del Centro, cuánto hay que aprender en la vida. Y la única forma de aprender en la vida es la práctica, estar y convivir con la gente, con el pueblo, con la gente más humilde, porque de ellos aprendemos. En tal sentido, he tomado como referente algunas leyes de la vida. Para no ser tan cansado, voy a tomar 2 o 3 ideas fuerza o ideas claves. La ley de la vida, discípula de Thomas Dewar, creador del concepto de ciencia mental, Genevieve Bertrand, 1847 a 1916. Fue una maestra metafísica perteneciente a la corriente filosófica del nuevo pensamiento. ¿Y qué nos dice ella? Lo más verdadero de la vida es que en sí misma contiene alegría y libertad. Si no estuviéramos alegres, si no estuviéramos en libertad de lo que vamos a decir, de nuestro pensamiento y fundamentalmente del sentir, que es lo más importante en una cátedra universitaria, ¿qué siente uno cuando habla de estos temas? Eso es lo más importante. Notando qué razona, creo que la razón tiene un vacío, como lo decía un científico de la NASA que llegó el anteaño pasado a la Universidad Nacional del Centro del Perú, y nos decía, en mi calidad de proyectista de la NASA, de los viajes interespaciales, hemos llegado a una conclusión, no sesgando el aspecto religioso, y decía esto: entre una partícula subatómica y otra existe un vacío, y eso no tiene explicación. Y a esa no explicación le han llamado a los científicos de la NASA, una corriente de científicos, la partícula de Dios. Que está en discusión, eso no es mi problema. El problema que es una reflexión que nos deja un científico de la NASA, que dicho sea paso, tuve la oportunidad de conocer el museo de la NASA que está en Huntsville, Alabama, en los Estados Unidos, y me he quedado sorprendido el haber contactado con un extra astronauta mexicano y que hablaba de la forma más sencilla del por qué yo me ubicaba en la parte alta del Huaytapallana siempre, tenía esa tendencia, y hasta hoy los llevo y los hago participar a mi familia, a mis hijos, y ellos podrán sacar y han sacado sus conclusiones para luego advertir algunos objetos no contactados que lo hemos visto en familia, ni siquiera yo para decir que estoy loco, lo hemos visto con mis estudiantes, y estos testimonios se los voy a dar. En suma, lo más, la libertad de mente, de cuerpo y de circunstancias.
Ustedes saben que Albert Einstein habla de la relatividad de esta vida circunstancial que llevamos en el planeta Tierra. Sin embargo, estamos estresados. Sin embargo, como decía un profesor maestro en la Católica, me decía, ustedes son antropólogos y son docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ojo, que 13 años estuvimos dentro de la letanía del marco teórico marxismo-leninismo, maucetunismo. Ya imagínense cuán cuadriculados hemos estado durante 13 años y luego hemos convivido con el ejército durante la época de la violencia social, que dicho ese paso hubo muchas desapariciones en vuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. En tal sentido, cuando se conocen las leyes de la vida, ese conocimiento nos proporciona ideas que nos permiten controlar cualquier condición adversa. Efectivamente, en estos momentos, circunstancialmente, la tarde es nublada, pero si nosotros, por nuestra razón, indudablemente que nos vamos a sentir un poco tristes, pero si la parte espiritual siempre está alegre y con libertad, créanme ustedes sinceramente que este espacio nosotros lo cambiamos a otro momento y a otra circunstancia. No me dejarán mentir. Cuando se conocen, sí, el siguiente lema, por favor. No es necesario negar, no es necesario, disculpen, ¿dónde está eso? No es necesario negar, ahí. El principio de la vida que nos anima es la misma vida del pensamiento y de los sentidos. El profesor nos decía durante las clases de sistemas religiosos, nos decía, este mundo moderno y las mismas condiciones con las que nos encontramos circunstancialmente y relativamente in situ, hacen que estemos perdiendo el sentido del oído, de la vista, del tacto, del gusto. Y en efecto, para poder hablar sobre este tema, creo que hay que estar bien puestos con los 5 sentidos. Si no, creo que vamos a estar hablando piedras y hablando en el vacío. Si nosotros no estamos armonizados consigo mismo, como lo decía el maestro Caracuzma, que nunca fue a una escuela, pero sí conversaba con la naturaleza, y esto, de este testimonio, lo puede atestiguar el comandante de la policía, hoy en retiro, Antonio Buendía, quien pidió sus deseos, y cuando empezó a realizar el ritual a 5.600 metros sobre el nivel del mar, sobre casi al nivel de la laguna Azulcocha, en la parte alta de Pucará, del Valle del Mantaro, piso altitudinal Suni y Puna, ¿no? A la 1 de la mañana, imagínense, cuando empezó a correr un viento, de esos vientos inusuales, tipo huracanado, y cuando empezaba a salir por el horizonte del cono sur de Pucará, una especie de auras, ¿no? Nos dijo el maestro Macario Caraguma, ¿por qué tanto miedo, comandante? ¿Por qué tanto miedo, profesor Cóndor? Si tu conciencia está tranquila y en armonía, no tienen por qué ustedes tener miedo. Miren esas palabras sabias de un maestro que nunca fue a una escuela. Y en efecto dijo, cálmense, que poco a poco vamos a ir conversando y dialogando con el guaira, o sea, con el aire, con el ichu, o sea, con la paja, y iremos conversando con la zanja, con la naturaleza, iremos conversando con los apus, las deidades tutelares, y así empezó el diálogo y empezó a decirle al coronel, coronel, pida sus deseos. Empezó a pedir sus deseos y empezaba a salir un áurea con mucha potencia por el cono sur del espacio interestelar de Pucará. Yo me quedé sorprendido, el comandante se quedó sorprendido, su hijo se quedó sorprendido de todo este acontecimiento inusual que nunca en mi vida lo había experimentado a ese momento. Entonces,
¿Qué nos dice el maestro y como también la maestra? Nos sugiere ser práctico en nuestro razonamiento y diligentes en nuestros actos. No solamente en nuestro razonamiento, yo diría. Hay que ser diligentes en nuestro pensamiento, en nuestra forma de sentir y en evocar algo que sale del corazón. Si nosotros nos damos la mano con los hermanos del Ecuador, con los hermanos de Chile, con los hermanos de otras latitudes y otros continentes, la energía, ¿cómo se siente? Al abrazarnos y al darnos una mano. En la parte teórica, el poder de la palabra tiene otra connotación, telúrica, por cierto, pero la connotación práctica es un abrazo caluroso y una mano fraternal. Y creo que ahí está la clave de cómo nosotros recepcionamos la energía en una ida y vuelta. La energía de la que llamó muchos antropólogos la reciprocidad en los Andes peruanos, el Uyay, la Minca, el Huajete, el Uyacachín, etcétera, etcétera. Formas de reciprocidad andina que se vienen dando acá en el Valle del Mantaro, en los diferentes pisos altitudinales de las diferentes subcuencas de esta gran olla hidrográfica del Valle del Mantaro, la subcuenca del Alto Medio Cunas, la subcuenca del Alto Medio Chulcas, la subcuenca del Alto o cabecera del Tulumayo. Todas estas subcuencas son cuencas vivas, no son cuencas inertes. En las cabeceras de cuencas se realizan los rituales. Hasta hoy realizan los rituales del Santiago, los pastores de Puna. Y también va bajando a la parte media, inclusive en Huancayo ya se realizan un tipo de danza del Santiago, danza costumbrista que hasta hoy se practica y está en vigencia que en el Valle del Mantaro. Entonces, estos rituales justamente son las expresiones culturales de un patrimonio tanto material tangible como inmaterial intangible que hemos heredado y nos han dejado nuestras culturas panandinas, nuestras culturas que tuvieron un desarrollo autónomo antes de la llegada inclusive e incursión y conquista de los incas, luego con la llegada de los peninsulares. Bien, en suma, podemos afirmar, de acuerdo a nuestra experiencia, que a través de los rituales nocturnos se ha podido observar en el espacio interestelar del santuario del Huaytapallana objetos brillantes, similares a cientos de luciérnagas que en forma zigzagante, venciendo las barreras de la ley de la gravedad, se desplazan a gran velocidad inusual, muy diferente a los aviones convencionales. En este caso, observado por el suscrito en el Museo de la NASA en Huntsville, Alabama, de los Estados Unidos. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Por qué le puse el título al tema Luciérnagas Brillantes? Porque cuando hicimos trabajo de campo con mis estudiantes y desarrollamos la clase en Andamarca, que está a más o menos 7 horas de aquí de Huancayo, la parte alta, ceja de selva, Andamarca, ahí los jóvenes se asustaron porque nunca habían visto ni observado las luciérnagas, que cuando estaban realizando algunas situaciones del momento como jóvenes, se sorprendieron de que miles de luciérnagas le seguían. Profesor, nos siguen los espíritus. No, le digo, son luciérnagas. Ah, yo pensé que eran los espíritus que usted que tanto hablaba en el Huaytapallana. No, son luciérnagas. Entonces eso me trajo a colación, me trajo a la mente y lo puse por qué las luciérnagas brillantes en el Huaytapallana. El otro testimonio, el 2008, de esta era cósmica Quinto Sol, con los estudiantes nos fuimos a reportar al Huaytapallana porque ellos querían conocer la energía del Huaytapallana. Y ahí un estudiante huancabelicano, en su lengua materna, chanca, me dijo: profesor, ¿usted ha avistado el zorro aquí? Sí, le dije. Ya, que no le tiren piedra a mis compañeros, dígale usted como profesor. Jóvenes, no le tiren piedra al zorrito porque es el hijo del Apo. ¿Qué, profesor, usted con sus supersticiones, con sus creencias? El zorro es un animal más y nada tiene que ver con lo que nosotros estemos pensando, y con nosotros tenemos que decirle que hay que botarlo a pedradas porque va a empezar a comerse nuestro fiambre.
Señores, le dije, tengan más respeto. Estamos en un santuario, es un lugar sagrado donde hay que respetar a estos pequeños animalitos que son nuestros hermanos. Y le seguían tirando piedra. Seguíamos avanzando, subimos hasta el nevado. Le dije, está prohibido a subir al nevado, porque donde ustedes pisan van a tomar luego el agua en Huancayo. Pero a veces los estudiantes, con su lógica y razonamiento al estilo de Occidente moderno, dicen, no, estos son recursos naturales en última instancia, son para explotarlos. Bueno, en la cosmovisión andina no son recursos, son entes vivos que tienen vida, se armonizan con la comunidad humana, se armonizan con la comunidad salja, la naturaleza, y se armonizan con la comunidad de los apus o los llamados las deidades tutelares. Pero ellos no entienden, algunos ya van entendiendo la lógica de la cosmovisión andina. Bien, entonces seguían armando sus muñequitos ahí, y luego ya, profesor, ya pues no sea tan exigente, ya vamos a bajar a las 4. Jóvenes, va justamente seguirnos el Pucutay. ¿Y qué es el Pucutay? Es una nube negra que a cierta hora de la tarde ya se presenta con bastante fuerza, y ni la linterna ni otro vehículo que pueda alumbrarnos va a poder orientarnos. No, profesor, son creencias. No hablábamos 10 minutos y nos agarró el Pucutay. Ya estábamos desesperados, profesor, acá ha traído a exorcizarnos. Mañana usted va a salir en el diario Correo que está exorcizando a sus alumnos. ¿Qué brujería ha hecho usted acá? ¿Qué por aquí? Entonces, habían 2 estudiantes de la selva. Dijo, bueno, el profesor en última instancia no tiene la culpa. Nosotros somos mujeres y ustedes son varones. En vez de protegernos, ustedes alarman aquí a todo el grupo, por favor. Entonces salió el huancabelicano y en quechua le dijo, les dije que al zorro no le tiren piedras. El zorro es el que nos ha hipnotizado y nos ha cerrado el círculo. Y luego ha venido el Pucutay y nos ha cerrado. Son fenómenos, pero yo no lo llamo fenómenos, son ocurrencias de la naturaleza que en ese momento no entran en empatía con nosotros, se disturba la energía que existe en el Guatapayana con la energía un poco negativa que en ese momento soltamos todos, ¿no? Entonces, miren usted, nos hizo dormir a 5.600 metros inclusive teníamos un reloj con altímetro. Casi nos congelamos, pero sí, un 8 de octubre del 2008 vimos lo que le llaman la conjunción de planetas. A esa altura, imagínense, los alumnos les faltaba pañuelo para llorar. Y vimos objetos no contactados que en nuestra vida pues habíamos observado. Eso fue, creo que la clase que hasta ahora no se olvidan, y cuando me encuentro ya profesionales y colegas de ellos, me dicen, profesor, esto ha sido una clase espectacular para nosotros, porque es una vivencia que la hemos experimentado y la estamos contando a nuestros familiares y a todos aquellos que quieren saber algo más de los secretos telúricos del Guaitapayana. Luego, yo nací en un pueblito llamado Ulcumayo, es un distrito de la provincia de Junín, de la región del mismo nombre. A los 10 años tuve que emigrar acá a Huancayo, porque no había un colegio. Pero antes de migrar aquí a Huancayo, más o menos tenía aquel entonces, porque ida y vuelta, como tenía la casa y las chacras ya en Ulcumayo, tenía que regresar a ver a mis padres, que eran profesores del nivel primario, ambos. Y en ese viaje que hacíamos de madrugada, porque antes los viajes solamente eran esporádicos, había movilidad 4 de la mañana para estar en Carguamayo a las 6 de la mañana y coger el tren para luego estar en La Oroya. En ese transcurrir del viaje de Carguamayo, a partir de las 3 de la mañana para adelante, vimos un conjunto de pasajeros, un objeto volador que emanaba una luz brillante del color del arco iris, pero a una velocidad que ni siquiera un avión de chorro alcanzaba por aquel entonces. Miren ustedes, yo tenía pues esa edad, ¿no? Ese es un testimonio de hace muchos años. Luego, en ASA, estuvimos en una sesión, estudiantes y los maestros, Pedro Martí Corena también,
un acucioso estudioso de la cosmovisión andina, y él, a pesar de que es estudioso, de acuerdo, experimentando en la misma vida e in situ, él niega que lo que ha visto, dice, es algo subjetivo. Pero felizmente hay dos alumnos, que hoy también son colegas, que se quedaron absolutamente, pero encantados de lo que ocurría en ese momento. Nos seguía un objeto por encima de la nube, más o menos era a las 8 de la noche, acá en Asa, un pueblo antiguo de la gran nación Huanca, que está por el cono noroeste de Huancayo. A las 8 de la noche nos seguía ese objeto. Y no sé cómo se le ocurre a Marcos Amaniego: profesor, esa vez todavía los celulares eran tipo ladrillo. Profesor, présteme su ladrillo, a ver, para hacer un avistamiento y darle alguna señal. No me van a creer, saqué el celular tipo ladrillo, esos grandes, y le empieza a jalar con la luz, y lo que hizo el objeto no identificado, emanó una luz brillante como si fuera un fotógrafo con un potente zoom, y nos fotografió. Yo me sentí, pero dije, yo seré el primero en irme, eso es lo que sentí. Dije, yo seré el primero en irme. Y toda la familia de Pedro Marticorena salió en un muto. No, ve, mira, el platillo volador. Ese es un testimonio más. Hay un testimonio, que seguro que lo han escuchado, de un platillo volador que lo han visto pasar a gran velocidad por las alturas de Izcuchaca. Aquí en el mes de junio nada más. Entonces, miren ustedes, jóvenes, dilecto público y colegas, expositores, los testimonios son muchos. Últimamente, la casa de mi señora está aquí en el Jirón Ayacucho, en la cuadra 150. Eran las 9 de la noche y mi hijo también ya se ha familiarizado con todas estas experiencias de ver siempre el cosmos, porque es una lectura maravillosa, es de repente una Biblia también, de tanto poder que nos falta leer tanto a docentes universitarios, ¿no? Sin ser astrónomos, nuestros ancestros, nuestros abuelos fueron grandes observadores. Por eso que más de las 400 centros arqueológicos que existen en el Valle del Mantaro están en las partes altas. ¿Por qué? Porque estaban siempre en contacto con el cosmos, estaban en contacto con el espíritu de las deidades y estaban en contacto con el espíritu del Ucupacha. O sea, hay esa trifuncionalidad de comunicación que es lo que nos está faltando en las universidades. Hablamos en base a la razón, hablamos en base a nuestras investigaciones, pero no le echamos la dosis del aspecto espiritual, que es lo que está faltando. O sea, si nuestro cráneo tiene el parietal emocional y el parietal racional, el cognitivo nomás estamos manejando en la universidad y no estamos utilizando el aspecto emocional. De ahí que nuestros estudiantes muchas veces están vacíos en el nivel espiritual. Y si están vacíos en el nivel espiritual, va a ser difícil que puedan observar este tipo de objetos no contactados. Eso sí se los aseguro, por experiencia. Y eso me lo han dicho varios estudiosos de otros países que han venido y los he llevado al Huaytapallana. Ustedes saben que los norteamericanos son fríos, calculadores y pragmáticos. Los llevé al Huaytapallana y han sentido la energía del Apu Huaytapallana. De ahí hace así que me han puesto en el prólogo de uno de los libros de Teófilo Altamirano, un expertise en migraciones internacionales, la experiencia que han vivido y han pasado estos investigadores de la Universidad de Texas, Austin, Texas, al cual me están invitando para hablar sobre la cosmovisión andina durante el transcurso de este año. En resumen, para poder observar estos objetos no contactados, es importante estar armonizados consigo mismo y, por lo general, los ritos que han realizado y siguen realizando desde nuestros ancestros, algunos llamados sacerdotes andinos, lo hacen
porque están preparados para observar algo que no estamos preparados para observar en la universidad. Pruebas al canto. ¿Cuántos de nosotros hemos observado el 30 de junio a las 7 de la noche el Cuscanácuy, el matrimonio entre Venus y Júpiter? ¿Cuántos los hemos observado? Mi familia lo observó porque les indiqué. Miren, en el Jirón Ayacucho le dije, miren el cielo interestelar en el cono norte-oeste. Y en efecto, Venus parecía que se estaba comunicando con Saturno, en una conversación, con Júpiter. Pero hay que sentir para darnos cuenta que estaban en una comunicación nuestros hermanos mayores, Júpiter y Venus. ¡Qué maravilla! Y esa maravilla, dice, de acuerdo a científicos, se ve cada 64 años. Entonces, no vayan a creer, jóvenes, que estoy loco. Estoy disertando en base a testimonios y experiencias que nos da la vida. En resumen, creo que realizar los ritos en las partes altas de los orjos, de los cerros, de los apus, ya han sido estudiados por muchos etnohistoriadores, antropólogos, sociólogos, etc. De esto que Pachacamac es un gran oráculo que se comunica con muchos apus aquí en el Valle del Mantaro. Y el chorro magnético, me hablaron algunos hermanos de la logia de los yogas, creo que del movimiento yoga, que el chorro magnético está en la parte alta de las montañas de aquí, de Occidente y de Oriente del Valle del Mantaro. Y esos chorros debemos, podríamos decir, comunicarnos con esos chorros magnéticos. De ahí que en el Valle del Mantaro la mayor parte de la población vive feliz, como lo decía un psicólogo de la Católica. El Valle del Mantaro es feliz, baila, danza, pero también a veces toma en exceso. Pero lo más importante que es, aquí en el Valle del Mantaro hay una convivencia intercultural con diferentes culturas y somos incluyentes, es lo más importante. Vayan a un matrimonio con palpa, ahí tomamos, comemos gratis, nos abren la puerta de par en par. No hay ese egoísmo que a veces se ve en otras culturas, donde si no te conocen, no te abren la puerta, donde si no te conocen, no te dan un espacio para comunicarte a partir del corazón y no de la razón. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Hemos tenido la participación de nuestro hermano antropólogo, doctor Juan Carlos Cóndor de Huancayo, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Luciérnagas brillantes en el santuario del Huaytapallana. Invitándoles para poder escuchar a nuestro hermano ufólogo Jaime Rodríguez desde el Ecuador, que viene a continuación mientras prepara su material. Continúa desde Argentina, contactado.